La batalla de Zaragoza por William Francis Patrick Napier. Fragmento del libro Historia de la guerra en la península y en el sur de Francia desde el año 1807 hasta el año 1814. Desde el campo de batalla de Tudela todos los fugitivos del general español Juan Oneille y gran parte de los del ejército del capitán general español, Francisco Javier Castaños huyeron a la ciudad de Zaragoza con tal rapidez que trajeron las primeras noticias de su propio desastre. Con las tropas también llegó una inmensa cantidad de carruajes y arcas militares pues los caminos eran amplios y excelentes y la persecución lenta. Los ciudadanos y el campesinado vecino quedaron atónitos ante esta rápida e inesperada calamidad. Con una credulidad natural habían confiado en las vanas y jactanciosas promesas de sus jefes militares y necesariamente ignorantes de la verdadera situación nunca dudaron de que su venganza se vería saciada con la rápida y completa destrucción de los franceses. Sus esperanzas se vieron repentinamente frustradas cuando vieron a las tropas de quienes solo esperaban la victoria invadir la ciudad con el tumulto del pánico. Cuando los campesinos de todos los pueblos por donde pasaron los fugitivos entraron a la ciudad junto con la multitud asustada de soldados y seguidores del campamento que huían todos. Se llenaron de consternación y la fecha de gloria de la ciudad de Zaragoza habría terminado con el primer asedio si el éxito de la batalla de Tudela hubiera sido seguido por los franceses con la celeridad y el vigor que la ocasión requería. Napoleón, previendo que llegaría este momento de confusión y terror y con su habitual prudencia había provisto los medios y dado instrucciones para un ataque tan instantáneo y poderoso que inevitablemente habría derribado el baluarte de las provincias orientales. Pero la enfermedad del mariscal francés Jean Lannes, la dificultad de comunicación, los consiguientes movimientos en falso de los mariscales franceses Bonadrien, Jeannot de Moncey y Michel Ney y en fin la intervención de la fortuna omnipotente como es en la guerra frustró los previsores cálculos del emperador y permitió a los líderes de la ciudad de Zaragoza establecer el orden entre la multitud. Los líderes de la ciudad de Zaragoza pudieron completar las obras defensivas, abastecerse de provisiones y finalmente mediante un feroz ejercicio de poder asegurar la obediencia implícita a sus órdenes más ínfimas. El peligro de resistir al enemigo parecía leve cuando una palabra sospechosa o incluso un gesto de descontento se castigaban instantáneamente con una muerte cruel. El tercer cuerpo del ejército francés había desaprovechado así el momento propicio para un asalto repentino. El tercer cuerpo del ejército francés estaba reducido por enfermedades, bajas en combate y destacamentos a 17.400 hombres incluyendo ingenieros y artillería. El tercer cuerpo del ejército francés se encontraba demasiado débil para rodear la ciudad. Por lo tanto el tercer cuerpo del ejército francés permaneció en observación en el río Salón. Mientras tanto un convoy de 60 cañones bien equipados con parque fue arrastrado por ganado hasta Tudela y embarcado por el canal que conduce a Zaragoza. El convoy de cañones se había reunido previamente en Pamplona por orden de Napoleón. El mariscal francés Édouard Mortier con el quinto cuerpo del ejército francés también recibió órdenes de ayudar en el asedio de Zaragoza. El mariscal francés Édouard Mortier se disponía a unirse al mariscal francés Bonadrien Jeannot de Moncey cuando su avance también fue detenido por el avance del general Sir John Moore hacia Burgos. Al determinarse el alcance máximo de la operación de Sir John Moore, el mariscal francés Édouard Mortier reanudó su marcha para reforzar al mariscal francés Bonadrien Jeannot de Moncey. El 20 de diciembre de 1809 los franceses lograron reunir un ejército de 35.000 hombres de todas las armas y avanzaron sobre la ciudad de Zaragoza. Para entonces, sin embargo, se había restablecido la confianza en la ciudad y se habían completado todos los preparativos necesarios para una defensa vigorosa. Ya se ha descrito la naturaleza de la llanura en la que se sitúa Zaragoza, el curso de los ríos, la peculiar construcción de las casas y la multitud de conventos. Pero las dificultades que encontrarían las tropas francesas ya no eran las mismas que en el primer asedio en el año 1808. En aquel entonces la ciencia apenas había aportado ayuda, pero ahora instruidos por la experiencia e inspirados por así decirlo por la grandeza de su resolución, los defensores no descuidaron ni las reglas del arte ni los recursos del ingenio. La ciudad de Zaragoza ofrecía 4 frentes irregulares de los cuales el primero contando desde la derecha de la villa se extendía desde el río Ebro hasta un convento de carmelitas descalzas. El primer frente tenía unas 300 varas de ancho. El segundo frente tenía 1.200 metros de extensión y se extendía desde el convento de carmelitas descalzas hasta un puente sobre el río Huerva.
El tercer frente tenía también 1.200 metros y se extendía desde el puente sobre el río Huerva hasta una fábrica de petróleo construida más allá de los muros. El cuarto frente estaba situado en una abertura de 400 yardas y se extendía desde la fábrica de aceite hasta el río Ebro. El primer frente estaba fortificado por una antigua muralla y flanqueado por los cañones colocados en el convento de Carmelitas Descalzas. El primer frente estaba reforzado por nuevas baterías y murallas y por el castillo de la Aljafería, comúnmente llamado el Castillo de la Inquisición, que se alzaba un poco más adelante. El castillo de la Aljafería era un fuerte de planta cuadrada con un bastión y una torre en cada esquina y un buen foso de piedra. El castillo de la Aljafería estaba conectado al resto de la plaza mediante ciertas murallas con aspilleras para la mosquetería. El segundo frente estaba defendido por una doble muralla. La muralla exterior era de reciente construcción y estaba revestida con ladrillos secados al sol y cubierta por un foso con lados perpendiculares de 15 pies de profundidad y 20 pies de separación. Los flancos de este frente provenían del convento de las Carmelitas, de una gran batería circular situada en el centro de la línea, de un convento fortificado de los capuchinos, llamado la Trinidad, y de unas obras de tierra que protegían la cabecera del puente sobre el río Huerva. El tercer frente estaba cubierto por el río Huerva, cuyo profundo cauce se encontraba cerca del pie de las murallas. Tras este arroyo se construyó una doble trinchera desde la cabeza del puente hasta el gran convento de Santa Engracia, que se alzaba sobre una distancia de 200 metros. El convento de Santa Engracia estaba fuertemente fortificado y armado. Desde allí hasta la fábrica de aceite la línea de defensa se prolongaba mediante una antigua muralla árabe sobre la que se levantaron varias baterías escalonadas que abarcaban todo el espacio entre la muralla y el río Huerva. Estas baterías y los cañones del convento de Santa Engracia también dominaban unas obras erigidas para proteger un segundo puente que cruzaba el río unos 200 metros por debajo del primero. En la margen derecha del río Huerva y un poco más abajo del segundo puente se alzaba el convento de San José, cuyos muros habían sido reforzados y protegidos por un foso profundo con un camino cubierto y una empalizada. El convento de San José estaba bien situado para impedir el avance del enemigo y facilitar las incursiones en la margen derecha del río. Como ya he dicho, el convento de San José estaba expuesto por detrás al fuego de las obras del segundo puente y ambos estaban a su vez vigilados por las baterías adosadas y los cañones del convento de Santa Engracia. El cuarto frente estaba protegido por el río Huerva, por la continuación de la antigua muralla, por nuevas baterías y trincheras y por varios conventos armados y casonas. Más allá de las murallas, el monte Torrero, que dominaba toda la llanura de Zaragoza, estaba coronado por un gran fuerte de mala construcción erigido a 1.800 yardas del convento de San José. Esta obra estaba cubierta por el Canal Real, cuyas compuertas estaban defendidas por fortificaciones y expuestas al fuego del propio fuerte. En la orilla izquierda del río Ebro, el arrabal, construido en una llanura baja y pantanosa, estaba protegido por una cadena de reductos y casas fortificadas. Finalmente, algunos barcos cañoneros tripulados por marineros del Arsenal Naval de Cartagena completaban el circuito defensivo. Sin embargo, la artillería del lugar era de calibre insuficiente. Solo había 60 cañones con balas de más de 12 libras y solo 8 morteros de gran calibre. No faltaban, sin embargo, armas ligeras, muchas de las cuales eran inglesas y habían sido suministradas por el coronel irlandés Charles Doyle. Estas eran las defensas exteriores regulares de la ciudad de Zaragoza, la mayor parte de las cuales fueron construidas en la época según la habilidad y los medios de los ingenieros. Pero la experiencia del asedio anterior había enseñado al pueblo a no confiar en los recursos ordinarios del arte, y con igual genio y resolución habían preparado un sistema interno de defensa infinitamente más eficaz. Ya se ha observado que las casas de la ciudad de Zaragoza eran ignífugas y por lo general de solo 2 plantas. En todos los barrios de la ciudad se alzaban como castillos numerosos y macizos conventos e iglesias. Las calles principales que desembocaban en la vía ancha llamada El Coso dividían la ciudad en diversos distritos de tamaño desigual, pero cada uno con una o más grandes estructuras. Ahora los ciudadanos de Zaragoza sacrificaron toda conveniencia personal y renunciaron a la idea de propiedad privada para entregar sus bienes, sus cuerpos y sus casas a la guerra.
Los ciudadanos de Zaragoza, al mezclarse promiscuamente con el campesinado y los soldados regulares, formaron una poderosa guarnición ideal para la vasta fortaleza en la que se transformó la ciudad de Zaragoza. Se construyeron aspilleras en las fachadas de las casas. Se rompieron las comunicaciones internas a través de las medianeras y las calles se atrincheraron y cruzaron con murallas de tierra armadas con cañones. Cada edificio fortificado se convirtió en una fortificación independiente. No había punto débil porque no podía haberlo en una ciudad que era toda fortaleza. El espacio cubierto por la ciudad era la medida del espesor de las murallas. Ni en esta emergencia los líderes olvidaron la fuerza moral. El pueblo de Zaragoza se alegraba con la constante referencia a la anterior resistencia exitosa. Su confianza aumentaba al contemplar las vastas obras que se habían ejecutado. Los habitantes de Zaragoza recordaban que la lluvia habitual en esa época del año propagaría enfermedades entre las filas enemigas y perjudicaría sino que frustraría por completo sus esfuerzos. Tampoco se descuidaba la superstición. Se hacían procesiones religiosas. Falsos milagros aturdían la imaginación. Terribles denuncias de la ira divina conmovían las mentes de los hombres cuyos antiguos hábitos y situación actual los hacían especialmente susceptibles a tales impresiones. Finalmente los propios líderes eran tan rápidos y temibles en sus castigos que los más cobardes eran propensos a mostrar la actitud más audaz en su deseo de evitar sospechas. Para evitar el peligro de una gran explosión la pólvora se fabricaba según las necesidades. Esto era más fácil de lograr porque la ciudad de Zaragoza contaba con un depósito real y una refinería de salitre. Había molinos de pólvora en las cercanías que proporcionaban obreros familiarizados con el proceso de fabricación de este artículo. Las casas y los árboles extramuros fueron demolidos y talados. Los materiales resultantes se transportaron a la ciudad. Los almacenes públicos contenían provisiones para 6 meses. Los conventos estaban bien abastecidos y los habitantes asimismo habían almacenado sus propias provisiones para varios meses. El coronel Charles Doyle también envió un convoy a la ciudad desde el lado de Cataluña. Había dinero en abundancia. Además de los recursos de la ciudad, el tesoro militar del ejército del capitán general Francisco Javier Castaños fue llevado a la ciudad de Zaragoza en la huida. Más aún, el tesoro militar del ejército del capitán general Francisco Javier Castaños se había abastecido la noche anterior a la batalla de Tudela. Compañías de mujeres se habían alistado para atender los hospitales y llevar provisiones y municiones a los combatientes. Las compañías de mujeres estaban al mando de María Consolación de Aslor y Villavicencio la condesa de Bureta. María Consolación de Aslor y Villavicencio la condesa de Bureta era una dama de carácter heroico de quien se dice que demostró la mayor inteligencia y el más noble carácter durante ambos asedios. Había 13 oficiales ingenieros y 800 zapadores y mineros compuestos por excavadores que anteriormente trabajaban en el canal y entre 1500 y 2000 artilleros. Las tropas regulares que huyeron de la batalla de Tudela se unieron a 2 pequeñas divisiones que se retiraron simultáneamente de Sangüesa y Caparosa. Con ello se formó una guarnición de 30.000 hombres. Junto con los habitantes de Zaragoza y el campesinado constituyeron una masa de 50.000 combatientes que con pasiones casi frenéticas esperaban un asalto en medio de aquellas poderosas trincheras donde la casa de cada hombre era una fortaleza y su familia una guarnición. Era una empresa gigantesca el intento de los franceses por asediar con tan solo 35.000 hombres una ciudad tan preparada como Zaragoza. Segundo asedio de Zaragoza. El 20 de diciembre de 1809 los mariscales franceses Bon-Adrien Janot de Monce y Edouard Mortier avanzaron en 3 columnas contra Zaragoza. Previamente habían establecido sus hospitales y almacenes en el poblado de Alagón en el río Jalón. La primera columna estaba compuesta por la infantería del tercer cuerpo y marchó por la margen derecha del canal. La segunda columna estaba compuesta por la división del quinto cuerpo del mariscal francés Louis-Gabriel Suchet y marchó entre el canal y el Ebro. La tercera columna estaba compuesta por la división de infantería del general francés Honoré Gazan y cruzó el río Ebro frente al poblado Tauste y desde allí hizo una marcha oblicua hasta el río Gallego. Las columnas de la derecha y del centro llegaron al frente de la ciudad de Zaragoza esa tarde. Estas últimas, tras hacer retroceder a las vanguardias españolas, se detuvieron a una legua del convento capuchino de la Trinidad.
Las primeras se apostaron a ambas orillas del río Huerva y tras tomar el acueducto que cruza el canal sobre dicho río procedieron siguiendo las órdenes de Napoleón a levantar baterías y a preparar el asalto inmediato a Monte Torrero. Mientras tanto el general francés Honoré Gassan con la columna de la izquierda marchó junto a Suera y llegó a Villanueva en el río Gallego sin encontrar al enemigo. El Monte Torrero estaba defendido por 5.000 españoles bajo el mando del general San Marcos. Pero al amanecer del día 21 de diciembre de 1809 los franceses abrieron fuego contra el fuerte. Una columna de infantería francesa atrajo la atención de los españoles. Una segunda columna de infantería francesa cruzó el canal bajo el acueducto y penetró entre el fuerte y la ciudad. La segunda columna de infantería francesa penetró por la retaguardia. Simultáneamente una tercera columna asaltó las obras que protegían las grandes compuertas. Estos repentinos ataques y la pérdida del fuerte del Monte Torrero sumieron a los españoles en la confusión. Los españoles se retiraron apresuradamente a la ciudad de Zaragoza, lo que enfureció a los líderes plebeyos. El general español José de Palafox y Melzi apenas pudo salvar la vida del general San Marcos. Los franceses habían acordado que el general francés Honoré Gassan asaltaría el suburbio simultáneamente con el ataque al Monte Torrero. El general francés Honoré Gassan, al encontrarse con un cuerpo de tropas españolas y suizas situado algo más adelante, hizo retroceder a las primeras con tanta rapidez que los suizos, incapaces de completar su retirada, fueron asesinados o hechos prisioneros en un número de 300 o 400. Pero a pesar de este afortunado comienzo, el general francés Honoré Gassan no atacó el suburbio hasta después de que el ataque en Monte Torrero hubiera terminado y solo en un punto sin inspección previa de las obras. Los españoles, recuperándose de su primera alarma, pronto reforzaron este punto y el general francés Honoré Gassan se vio obligado a desistir con la pérdida de 400 hombres. Este importante fracaso francés compensó con creces el éxito contra el Monte Torrero. Este importante fracaso francés restauró la confianza de los españoles en un momento crucial y frenó en los franceses ese espíritu impetuoso, ese impulso de victoria, que los grandes generales observan y desarrollan con tanto cuidado, devolviéndolos al tedioso y escalofriante proceso de la ingeniería. El 24 de diciembre de 1809 se completó el cerco de la ciudad de Zaragoza a ambas orillas del río Ebro. El general francés Honoré Gassan ocupó el puente sobre el río Gallego con su izquierda y cubrió su frente de las incursiones mediante inundaciones y cortes que la llanura baja y pantanosa donde se encontraba le permitió superar sin dificultad. El mariscal francés Louis Gabriel Suchet a su vez ocupó el espacio entre el Alto Ebro y la Huerva. La división del general francés Antoine Morlot del tercer cuerpo acampó en el hueco roto que formaba el lecho de ese arroyo. La división del general de brigada francés Claude-Marie Meunier coronó el Monte Torrero. El general de división francés Charles-Louis Dieudonné Grandjean continuó el circuito hacia el bajo río Ebro y se comunicó con los puestos del general francés Honoré Gassan en la otra orilla. Varios destacamentos españoles enviados a forrajear quedaron así aislados y nunca pudieron volver a entrar en la ciudad de Zaragoza. El ejército francés construyó un puente de barcas en el río Alto Ebro para completar el cerco a la ciudad de Zaragoza y para asegurar la libre comunicación entre los diferentes cuarteles del ejército. El general de brigada André Bruno de Frévol de la Coste era un ingeniero de renombre y ayudante de campo del emperador Napoleón. El general de brigada André Bruno de Frévol de la Coste dirigió el asedio a la ciudad de Zaragoza. El plan consistía en lanzar un ataque falso y dos ataques reales mediante accesos regulares por la margen derecha del río Ebro. Se esperaba tomar el suburbio mediante un asalto repentino. Las trincheras se abrieron la noche del 29 de diciembre. El 30 de diciembre se convocó la plaza y se ofrecieron los términos dictados por Napoleón en Aranda de Duero. También se citó el ejemplo de Madrid para inducir la rendición. El general español José de Palafox y Melzi replicó que si Madrid se hubiera rendido, Madrid habría sido vendida, y Zaragoza no se vendería ni se rendiría. Tras esta altiva respuesta comenzaron los ataques. El ala derecha del ejército francés se dirigió contra el convento de San José. El centro del ejército francés se dirigió contra el puente superior sobre el río Huerva. El ala izquierda contra el castillo de la Aljafería. El general español José de Palafox y Melzi realizó incursiones contra los tres ataques. El general español José de Palafox y Melzi fue repelido por el ejército francés con pérdidas.
Sin embargo, parte de la caballería española logró sorprender y abatió un puesto de infantería francés estacionado tras unas zanjas que cruzaban el terreno bajo en la orilla de dicho río. Este insignificante éxito exaltó el entusiasmo de los sitiados. El general español José de Palafox y Melzi satisfizo su vanidad personal alardeando con proclamas y órdenes del día, algunas de las cuales eran geniales pero la mayoría ridículas. El 1 de enero de 1809 se iniciaron las segundas paralelas de los verdaderos ataques. Al día siguiente el general español José de Palafox y Melzi atrajo la atención de los sitiadores franceses en la orilla derecha del río Ebro mediante ligeras escaramuzas mientras lanzaba un ataque serio desde el arrabal contra las líneas de contraataque del general francés Honoré Gassan. Esta incursión fue rechazada con pérdidas, pero en la orilla derecha los españoles obtuvieron cierto éxito. El mariscal francés Bon-Adrien Janot de Moncey fue enviado a la ciudad de Madrid. El general de división Jean Andoche Junot asumió el mando del tercer cuerpo, y casi al mismo tiempo se ordenó al mariscal francés Edouard Mortier que se apostara en Calatayud con la división del mariscal francés Louis Gabriel Suchet del quinto cuerpo para asegurar la comunicación con la ciudad de Madrid. Se creó con ello una brecha en el cerco por este reclutamiento de 8.000 hombres. Se construyó una línea defensiva en esa zona para compensar la falta de efectivos. Los sitiados, esperando y deseando cada día que las habituales lluvias que se producían harían intolerable la situación de los sitiadores, continuaron su fuego vigorosamente y realizaron contraataques a la derecha de los ataques franceses. Pero la estación era inusualmente seca, y una espesa niebla que se levantaba cada mañana cubría los avances de los sitiadores y protegía a sus trabajadores tanto del fuego como de las salidas de los españoles. El 10 de enero de 1809, con 32 piezas de artillería francesa montadas y aprovisionadas, el convento de San José y la cabecera del puente sobre el río Huerva fueron atacados. Simultáneamente la ciudad fue bombardeada. El convento de San José resultó tan dañado por este fuego que los españoles decidieron evacuarlo y retiraron sus cañones. Sin embargo, 200 españoles realizaron una vigorosa salida a medianoche y estaban a punto de entrar en una de las baterías francesas cuando fueron alcanzados por el flanco por 2 cañones cargados con metralla. Los españoles fueron rechazados con la mitad de sus efectivos perdidos. El día 11 de enero de 1809 las baterías de los sitiadores continuaron atacando el convento de San José con tal éxito que la brecha se hizo practicable. A las 4 de la tarde algunas compañías de infantería francesa con 2 piezas de campaña atacaron por la derecha y una columna se mantuvo lista para asaltar el frente cuando el primer ataque debía haber debilitado la defensa. Otras 2 compañías de hombres escogidos recibieron órdenes de buscar una entrada por la retaguardia entre el fuerte y el río. Las defensas del convento de San José se redujeron a una zanja de 18 pies de profundidad. Había un paso cubierto por ambos flancos hasta el río Huerva, y se extendió a lo largo de las orillas de dicho río durante cierta distancia. Un número considerable de hombres españoles aún ocupaba este paso cubierto. Pero cuando las piezas de campaña francesas a la derecha lo arrasaron con metralla, los españoles se sumieron en la confusión. Los españoles cruzaron el lecho del río y se refugiaron en la ciudad. En ese momento el frente del convento de San José fue asaltado. La profundidad de la zanja y el fuego español frenaron la impetuosidad de los asaltantes franceses en ese punto. Las compañías francesas escogidas rodearon las obras y al encontrar un pequeño puente sobre la zanja lo cruzaron. Fue así como los franceses entraron en el convento de San José por la retaguardia. El frente del convento de San José fue conquistado por una escalada casi al mismo tiempo. Los pocos cientos de españoles que quedaban en el convento de San José murieron o fueron hechos prisioneros. Los franceses que habían sufrido poco en este asalto se alojaron inmediatamente en el convento. Los franceses levantaron una muralla a lo largo del borde del río Huerva y comenzaron a bombardear el cuerpo del lugar y las obras en la cabecera del puente superior. Aunque los franceses fueron incomodados por el fuego que se extendió al convento. El día 15 de enero de 1809 la cabeza de puente frente al convento de Santa Engracia fue tomada por los franceses con la pérdida de solo 3 hombres. Pero los españoles cortaron el puente y colocaron una mina bajo las obras. Sin embargo, la explosión no causó daños. Las trincheras de los 2 ataques franceses se unieron. Las defensas de los sitiados quedaron confinadas a la propia ciudad. Los españoles ya no podían realizar incursiones en la orilla derecha del río Huerva sin superar las mayores dificultades. Los franceses lograron entonces el paso del río Huerva, y se construyeron baterías de apertura y contrabaterías, con 50 piezas de artillería contra la plaza.
El fuego de estos cañones también impactó en el puente sobre el río Ebro e interrumpió la comunicación entre el suburbio y la ciudad. Sin inmutarse ante este aspecto de la situación, los líderes españoles con gran disposición mental falsificaron de inmediato la noticia de la derrota del emperador Napoleón Bonaparte. Al son de la música y entre los gritos del pueblo se proclamaron los nombres de los mariscales caídos. Se afirmaba además que el hermano del general español José de Palafox y Melzi ya estaba devastando Francia. Esta información, por extravagante que fuera, encontró credibilidad implícita, pues tal era la disposición de los españoles a lo largo de esta guerra que la imaginación de los jefes se vio obligada a producir absurdos proporcionales a la credulidad de sus seguidores. La jactancia de los líderes y la confianza de los sitiados aumentaron a medida que aumentaba el peligro. Las expectativas de victoria española parecieron realizadas cuando se vislumbraron las hogueras nocturnas de una fuerza de socorro ardiendo en las colinas tras las tropas del general francés Honoré Gassan. Las dificultades de los franceses aumentaban rápidamente, pues mientras cercaban Zaragoza se vieron rodeados por insurrecciones. Los suministros de los franceses estaban tan limitados que la hambruna se hacía sentir en su campamento. Las disputas entre los generales franceses también disminuyeron el vigor de las operaciones. Al relajarse la disciplina, el ardor militar de las tropas se deprimió naturalmente. Los soldados franceses razonaban abiertamente sobre las posibilidades de éxito. En tiempos de peligro, esos razonamientos son solo un grado inferiores a un motín. La naturaleza del terreno en torno a la ciudad de Zaragoza era sumamente favorable para los españoles. La ciudad estaba situada en una llanura, pero estaba rodeada a varias millas de distancia por fuertes y altas montañas. Al sur de la ciudad de Zaragoza, las fortalezas de Mequinenza y Lérida proporcionaban una doble base de operaciones para cualquier fuerza que pudiera llegar desde Cataluña y Valencia. Los sitiadores obtenían todos sus suministros de la ciudad de Pamplona y en consecuencia su larga línea de operaciones atravesaba Alagón, Tudela y Caparosa, por lo que era difícil de defender de los insurgentes españoles. Los insurgentes españoles estaban reunidos en número considerable en la Sierra de la Muela y en la ladera de Épila. Los insurgentes españoles amenazaban la ciudad de Alagón, mientras que otros descendiendo de la Sierra de Sorria amenazaban el importante punto de Tudela. Luis Rebolledo de Palafox y Melzi era el marqués de Lazán, y también era el hermano del general español José de Palafox y Melzi. Luis Rebolledo de Palafox y Melzi estaba ansioso de ayudar a su hermano, y había reclutado 5.000 hombres del ejército catalán. El marqués Luis Rebolledo de Palafox y Melzi tomó posiciones en la Sierra de Liciñena o Alcubierre a la izquierda del río Ebro. El marqués Luis Rebolledo de Palafox y Melzi reunió a todo el campesinado armado de los valles hasta Sangüesa y extendió su línea desde Villafranca en el Ebro hasta Suera en el Gállego. El marqués Luis Rebolledo de Palafox y Melzi acorraló a la división del general francés Honoré Gassan e incluso envió destacamentos hasta Caparosa para hostigar a los convoyes franceses que venían de Pamplona. Para mantener sus comunicaciones y abastecerse, los sitiadores habían apostado entre 2 y 3.000 hombres en Tudela, Caparosa y Tafalla. Los franceses apostaron también varios cientos de hombres en Alagón y Montalbarra. Entre esta última ciudad y el ejército que asediaba se apostaron 650 soldados de caballería. Un número similar se situó en Santa Fe para vigilar las entradas de la Sierra de Muela. 1.600 soldados de caballería y 1.200 de infantería al mando del general francés Pierre Guatier fueron empujados hacia el sur hasta Fuentes. El general francés Pierre Guatier cayó repentinamente sobre una concentración de 4 o 5.000 insurgentes españoles que se habían apostado en la ciudad de Belchite. El general francés Pierre Guatier desbarató y dispersó a los insurgentes españoles. Tras su victoria, el general francés Pierre Guatier tomó la ciudad de Alcañiz y ahí se estableció como observador durante el resto del asedio a la ciudad de Zaragoza. El marqués de Lazán Luis Rebolledo de Palafox y Melzi se mantuvo en Alcubierre. En estas circunstancias, el mariscal francés Jean Lannes se había ya recuperado de su larga enfermedad. El mariscal francés Jean Lannes llegó a Zaragoza y asumió el mando supremo de ambos cuerpos el 22 de enero de 1809. La influencia del carácter firme y vigoroso del mariscal francés Jean Lannes fue inmediatamente perceptible. El mariscal francés Jean Lannes llamó a la división del mariscal francés Louis Gabriel Suchet, que se encontraba en Calatayud, donde se había quedado sin necesidad. El mariscal francés Jean Lannes envió a la división del mariscal francés Louis Gabriel Suchet al otro lado del río Ebro. El mariscal francés Jean Lannes ordenó a Mortier que atacara al marqués de Lazán Luis Rebolledo de Palafox y Melzi. Al mismo tiempo, un destacamento menor se dirigió contra los insurgentes españoles en la ciudad de Suera.
Mientras tanto, el mariscal francés Jean Lannes reprimió todas las disputas, restableció la disciplina en el ejército y continuó el asedio con firmeza. El destacamento enviado a la ciudad de Suera derrotó a los insurgentes españoles y tomó posesión de la plaza y del puente sobre el río Gallego. El mariscal francés Edouard Mortier se topó con la vanguardia española en Perdeguera y la repelió hasta Nuestra Señora de Bagallar, donde se encontraba el grueso de la tropa compuesta por varios miles de hombres. Tras una breve resistencia, todos los españoles huyeron y la caballería francesa tomó 4 cañones. El mariscal francés Edouard Mortier entonces desplegó sus tropas en semicírculo extendiéndose desde el río Huesca hasta la ciudad de Pina junto al río Ebro. El mariscal francés Edouard Mortier intimidó a toda la región comprendida entre esos lugares y Zaragoza e impidió nuevas insurrecciones. Los españoles sitiados fueron gravemente heridos por el fuego de una batería de morteros situada a cierta distancia tras la segunda paralela del ataque central. 80 voluntarios al mando de don Mariano Galindo intentaron silenciarlo. Los españoles sorprendieron y apuñalaron con bayoneta a la guardia francesa en las trincheras más cercanas. Los españoles avanzaron rápidamente hacia la batería francesa. Los españoles entraron a la batería francesa y estaban a punto de atacar la artillería cuando desgraciadamente llegó la reserva francesa. Los franceses dieron la alarma y los guardias de las primeras trincheras se congregaron en la retaguardia de esta valiente banda de españoles interceptando toda retirada. Don Mariano Galindo y sus hombres fueron rodeados. Don Mariano Galindo luchó valientemente pero fue herido y apresado. La mayor parte de sus camaradas perecieron con todo el honor que puede alcanzar un simple soldado. Los buques armados españoles en el río intentaron entonces flanquear las fortificaciones alzadas contra el castillo de la Aljafería. Pero las baterías francesas obligaron a los buques españoles a retroceder río abajo. Entre las noches del 21 y el 26 de enero de 1809 se completaron las terceras paralelas de los ataques reales. La fábrica de aceite y otros puestos ventajosos en la margen izquierda del río mencionado también fueron tomados e incluidos en las fortificaciones. Ante el falso ataque se inició una segunda paralela a una distancia de 150 yardas del castillo de la Aljafería. Pero estas ventajas no se obtuvieron sin pérdidas. Los españoles realizaron salidas en una de las cuales incendiaron 2 cañones y quemaron un puesto francés a la derecha. Sin embargo, las baterías de los sitiadores habían roto la muralla de la ciudad de Zaragoza en varios puntos. Se abrieron 2 brechas practicables casi frente al convento de San José. Una tercera brecha se abrió en el convento de San Agustín frente a la fábrica de aceite. El convento de San Engracia quedó completamente expuesto al asalto. El 29 de enero de 1809 a las 12 en punto 4 columnas escogidas salieron de las trincheras e irrumpieron sobre las ruinas de la ciudad de Zaragoza. A la derecha los franceses asaltaron 2 veces una casa de piedra aislada que defendía la brecha de San Agustín. Y 2 veces fueron rechazados. Finalmente los franceses fueron obligados a retroceder con pérdidas. En el centro la columna francesa atacante tomó la brecha frente a la fábrica de aceite a pesar de 2 pequeñas minas que explotaron al pie de los muros. Luego la columna francesa intentó entrar en la ciudad. Pero los españoles atrincherados en el lugar abrieron tal fuego de metralla y mosquetería que los franceses se contentaron con establecerse en la cima de la brecha y conectar su alojamiento con las trincheras mediante nuevas obras. La tercera columna tuvo más éxito. La brecha fue conquistada y las casas vecinas también. Más allá de eso los asaltantes no pudieron penetrar pero pudieron establecerse dentro de los muros de la ciudad e inmediatamente avanzaron sus trincheras de modo de abarcar este alojamiento dentro de sus obras. El asalto de la cuarta columna francesa que se dirigía contra el convento de San Engracia se hizo con tal rapidez y vigor que el regimiento polaco del Vístula no solo tomó ese convento sino también el contiguo a él. Las tropas victoriosas no fueron detenidas por el fuego de las casas ni fueron amedrentadas por la explosión simultánea de 6 pequeñas minas colocadas en su camino. El regimiento polaco del Vístula barrió las murallas de la izquierda hasta el puente sobre el río Huerva. En ese momento los guardias de las trincheras francesas, excitados por el éxito de sus compañeros, irrumpieron sin órdenes. Los franceses subieron los muros y empujaron a lo largo de las murallas de la izquierda. Los franceses continuando su carrera y se esforzaron algunos en alcanzar la batería semicircular y la de la Misericordia. Otros soldados franceses lograron penetrar en la ciudad de Zaragoza. Este salvaje asalto fue pronto frenado por la metralla de 2 cañones situados tras una traviesa en las murallas, y por un fuego mortífero desde las casas.
A medida que las filas francesas se reducían, el ardor de los franceses disminuía y el coraje de sus adversarios aumentaba. Poco después los franceses fueron repelidos. Los españoles ya estaban irrumpiendo en el convento para perseguir a los franceses. 2 batallones destacados por el general de división Antoine Morlot desde las trincheras del falso ataque llegaron y tomaron posesión de ese punto. La posición era insostenible para los españoles ya que los cañones del convento de Santa Engracia lo vieron en reversa. Los franceses capturaron ese día más de 600 hombres. Pero el general de brigada André Bruno Frévol abandonó inmediatamente el falso ataque contra el castillo. El general de brigada André Bruno Frévol fortificó el convento de los capuchinos y una casa situada en un ángulo de la muralla que lindaba con el puente sobre el río Huerva. El general de brigada André Bruno Frévol construyó trincheras y con ello las murallas de la ciudad de Zaragoza se convirtieron en la primera línea de ataque de los franceses. Las murallas de Zaragoza se derrumbaron. Pero la ciudad permaneció en pie. Al caer el cinturón roto de la heroica ciudad, los sitiadores se sobresaltaron al ver su fuerza descubierta. Las defensas regulares se habían derrumbado ante la destreza de los asaltantes. Pero la resistencia popular se puso inmediatamente en acción con todo su terror. Como si la fortuna hubiera decidido marcar el momento exacto en que cesaran los cálculos ordinarios de la ciencia, los ingenieros jefes de ambos bandos fueron asesinados simultáneamente. El general de brigada André Bruno Frévol era un joven intrépido, hábil y dotado de genio. El general de brigada André Bruno Frévol pereció como un valiente soldado. El coronel español Juan Sangenis murió no solo con el honor de un soldado sino con la gloria de un patriota. El coronel español Juan Sangenis cayó por la causa más noble. La sangre del coronel español Juan Sangenis manchó las murallas que él mismo había erigido para proteger su tierra natal. Tras la guerra en las calles de Zaragoza, la alarma se escuchó en todos los barrios de la ciudad. La gente se congregó en multitudes y llenó las casas más cercanas a los asentamientos franceses. Se construyeron barricadas adicionales en las calles principales. Se prepararon minas en los espacios más abiertos. Y las comunicaciones casa por casa se multiplicaron hasta formar un vasto laberinto cuyos intrincados recovecos solo se podían rastrear con las armas y los cadáveres de los defensores. Los miembros de la Junta, fortalecidos por el cese de la guerra regular, con redoblada actividad y energía impulsaron la defensa. Aumentaron los horrores del asedio con una ferocidad que rozaba el frenesí. Toda persona sin importar su rango o edad que despertara las sospechas de estos hombres furiosos o de quienes los rodeaban era ejecutada instantáneamente. En medio de los nobles baluartes de la guerra se veía una horrible serie de horcas en las que cada noche colgaban multitudes de desgraciados porque su coraje se había hundido bajo los peligros acumulados de su situación o porque alguna expresión o gesto dudoso de angustia había sido malinterpretado por sus jefes bárbaros. Desde lo alto de las murallas que había conquistado el mariscal francés Jean Lannes contempló esta aterradora escena. El mariscal francés Jean Lannes juzgó que hombres tan apasionados y tan preparados no podían ser enfrentados con prudencia en una batalla abierta. El mariscal francés Jean Lannes decidió proceder con el lento pero seguro método del asadón y la mina. Así, del 29 de enero al 2 de febrero de 1809 los esfuerzos de los franceses se centraron en ampliar sus posiciones en las murallas. Los franceses, tras duros combates y varias explosiones, lograron avanzar a través de las casas más cercanas. Pero al mismo tiempo los franceses tuvieron que soportar numerosos contraataques de los españoles. Especialmente un contraataque fue extremadamente feroz. El contraataque fue lanzado por un fraile en el convento de los capuchinos de la Trinidad. Ya se ha observado que el cruce de las calles principales dividía la ciudad en pequeños distritos o islotes de casas. Para apoderarse de ellos era necesario no solo minar sino también luchar casa por casa. Para cruzar las grandes calles que se intersectaban era indispensable construir travesías por encima o trabajar mediante galerías subterráneas. Las baterías francesas bombardeaban cada calle. Cada casa estaba defendida por una guarnición española. Los españoles por lo general solo tenían la opción de repeler al enemigo por delante o morir en la horca erigida por detrás. Mientras los conventos e iglesias permanecieron en posesión de los españoles, el avance de los franceses entre los islotes de casas pequeñas les resultó de poca utilidad. Las grandes guarniciones en los edificios más grandes permitían a los defensores españoles no solo realizar incursiones continuas y exitosas, sino también contrarrestar las minas de sus enemigos. La superior habilidad de los franceses en ese tipo de guerra a menudo se veía frustrada por el número y la perseverante energía de los españoles sitiados.
Para superar estos obstáculos, las baterías de apertura de brechas frente al cuarto frente francés dispararon contra los conventos de San Agustín y Santa Mónica. El convento de Santa Mónica fue asaltado el 31 de enero de 1809. Simultáneamente, al derribar un trozo de la muralla de la ciudad de Zaragoza en otra dirección, un cuerpo de sitiadores entró en tropel, y tomando la brecha principal por la retaguardia despejó no solo el convento sino también varias casas a su alrededor. Los españoles impávidos abrieron inmediatamente una galería desde el convento de San Agustín, y explotaron una mina bajo el convento de Santa Mónica. Pero en el momento de la carga los franceses descubrieron y sofocaron a los mineros españoles. El 1 de febrero de 1809 la brecha en el convento de San Agustín también se volvió practicable. Al atraer la atención de los sitiados españoles hacia ese lado, los franceses hicieron saltar una mina que habían llevado bajo la muralla desde el lado del convento de Santa Mónica y entraron inmediatamente por la abertura. Los españoles, inesperadamente tomados por la retaguardia, se vieron sumidos en la confusión y fueron expulsados sin dificultad. Sin embargo, los españoles se reagruparon pocas horas después e intentaron retomar la estructura, pero sin éxito. Los sitiadores, animados por esta ventaja, irrumpieron en las casas vecinas y de un solo empujón tomaron tantas que llegaron al punto donde la calle Quemada se unía con el coso o paseo público. Los sitiados se reagruparon en la última casa de la calle Quemada y reanudaron el combate con tanta furia que los franceses fueron derrotados en la mayor parte de las casas que habían tomado, sufriendo una pérdida de más de 100 hombres. Del lado del convento de San Engracia se desarrolló una contienda aún más encarnizada. Las casas de los alrededores fueron voladas, pero los españoles lucharon tan obstinadamente por las ruinas que las tropas polacas apenas pudieron recuperar sus posiciones. 2 explosiones sucesivas y potentes destruyeron junto con los edificios a varios de los defensores españoles. La experiencia de estos ataques provocó un cambio en el método de combate de ambos bandos. Hasta entonces el juego de las minas francesas había reducido las casas a ruinas y así los soldados estaban completamente expuestos al fuego de los puestos españoles más cercanos. Por lo tanto, los ingenieros franceses disminuyeron la cantidad de pólvora para que solo el interior pudiera caer y los muros exteriores se mantuvieran en pie. Este método resultó exitoso. Entonces los españoles con gran ingenio empaparon la madera y los tablones de las casas con colofonia y brea y prendiendo fuego a las que ya no podían mantenerse. De esa manera los españoles interpusieron una barrera incendiaria que a menudo retrasaba a los asaltantes franceses durante 2 días, y siempre les impedía avanzar durante la confusión que necesariamente seguía a la explosión de las minas. La lucha, sin embargo, era incesante. Los oídos se ensordecían con el bombardeo constante, la explosión de minas, el estruendo de los edificios cayendo, los gritos clamorosos y el eco continuo de la mosquetería. El humo y el polvo nublaban la atmósfera, y caían continuamente sobre las cabezas de los combatientes. Hora tras hora los franceses, con una perseverancia terrible, avanzaban sus accesos al corazón de la miserable pero gloriosa ciudad de Zaragoza. Los esfuerzos de los franceses se dirigieron principalmente contra 2 puntos, el del convento de San Engracia, que podría denominarse el ataque izquierdo, y el de los conventos de San Agustín y Santa Mónica, que constituía el ataque derecho. En el convento de San Engracia los franceses avanzaron en línea perpendicular a la calle de Coso. Solo los separaban el gran convento de las Hijas de Jerusalén y el hospital para locos, que se encontraba atrincherado aunque en ruinas desde el primer asedio. La línea de este ataque estaba protegida a la izquierda por el convento de los capuchinos, que el general de brigada André Bruno de Frébol de la Costa había fortificado para repeler los contraataques de los españoles. El ataque derecho fue más difuso, ya que las localidades presentaban características menos prominentes que determinaran la dirección de los accesos. Los franceses montaron varios morteros ligeros de 6 pulgadas en carros especiales y los desplazaron de calle en calle, y de casa en casa según la ocasión. Por otra parte, los españoles bombardearon continuamente a sus enemigos con granadas de mano, lo que parece haber tenido un efecto sorprendente. De esta manera el combate incesante se prolongó hasta el 7 de febrero de 1809, cuando los sitiadores, a base de minas y asaltos alternos, se abrieron paso peligrosamente en ambos ataques hacia la calle de Coso, no sin varios cambios de fortuna y pérdidas considerables. Sin embargo, los franceses no lograron establecerse en la calle de Coso, pues los españoles seguían disputando cada casa con firmeza. El mariscal francés Jean Lannes construyó trincheras en la orilla izquierda del río Ebro. Una batería de 20 cañones atacó una estructura aislada llamada el Convento de Jesús, que cubría la derecha de la línea del suburbio.
El 7 de febrero de 1809 este convento fue tomado por asalto, y con tan poca dificultad que los franceses, suponiendo que los españoles estaban aterrorizados, asaltaron el propio suburbio, pero fueron rápidamente repelidos con pérdidas. No obstante, los franceses lograron establecerse en el convento. Del lado de la ciudad, los distritos octavo, noveno y décimo fueron derrotados por los sitiadores en sus vanos intentos de cruzar la calle de Coso. Entonces los franceses extendieron sus flancos por la derecha con el fin de alcanzar el muelle, y así conectar este ataque con el del suburbio. También los franceses extendieron sus flancos por la izquierda para apoderarse del amplio y sólido convento de San Francisco. En el convento de San Francisco, tras explotar una inmensa mina y realizar 2 asaltos, finalmente los franceses se establecieron. Los días 11 y 12 de febrero de 1809 se abrieron minas bajo la universidad en la línea de ataque derecha. La universidad era un gran edificio en el lado español de la calle de Coso. Pero el ataque fue insuficiente para abrir las murallas, y el grupo asaltante fue derrotado con la pérdida de 50 hombres. No obstante, los sitiadores franceses continuaron sus labores durante los días 13, 14, 15, 16 y 17 de febrero de 1809. Los franceses cruzaron la calle de Coso mediante travesías y prepararon nuevas minas bajo la universidad. Los franceses pospusieron su explosión hasta que se pudiera combinar un esfuerzo simultáneo en el lado del suburbio. También al ataque de la izquierda pudo ganar cierto número de casas que lindaban con la calle de Coso. Se estableció una batería que rastrillaba la calle de Coso sobre la tierra. Mientras la calle de Coso se hacían 6 galerías y se cargaban 6 minas para que explotaran al mismo tiempo. Pero ahora el espíritu del ejército francés estaba exhausto. Los franceses habían trabajado y luchado sin interrupción durante 50 días. Los franceses habían derrumbado los muros con sus balas, reventado los conventos con sus minas y abierto las brechas con sus bayonetas. Los franceses habían luchado por encima y por debajo de la superficie de la tierra. Los franceses no habían escatimado ni el fuego ni la espada. Los hombres más valientes del ejército francés caían en la oscuridad de una guerra subterránea. El hambre también apretaba al ejército francés. Y la ciudad de Zaragoza seguía sin ser conquistada. Los franceses exclamaron: antes de este asedio, se había oído jamás que 20.000 hombres sitiaran a 50.000. Los franceses apenas habían conquistado una cuarta parte de la ciudad y ellos mismos ya estaban exhaustos. Los franceses dijeron: debemos esperar refuerzos o pereceremos todos entre las malditas ruinas de la ciudad de Zaragoza. Las ruinas de la ciudad de Zaragoza se convertirán en nuestras propias tumbas antes de que podamos expulsar al último de estos fanáticos españoles de la última de sus guaridas. El mariscal francés Jean Lannes estaba impasible ante estas murmuraciones y obstinado en la conquista. El mariscal francés Jean Lannes se esforzó por avivar las esperanzas de los soldados. El mariscal francés Jean Lannes les advirtió que las pérdidas de los sitiados superaban con creces a las suyas. El mariscal francés Jean Lannes afirmó que las fuerzas de los españoles pronto se agotarían y su coraje se desmayaría y que la fiereza de su defensa ya había menguado. El mariscal francés Jean Lannes retomó el ejemplo de la ciudad de Numancia y señaló que la destrucción de la ciudad de Zaragoza sería total y se produciría rápidamente por los efectos combinados de la batalla, la miseria y la peste. Estas exhortaciones tuvieron éxito. El 18 de febrero de 1809 se produjo un asalto general. Los franceses abrieron una medianera con la explosión de un petardo, y se lanzaron repentinamente a través de unas ruinas en llamas. Los franceses tomaron la isla de casas que conducía al muelle con la excepción de 2 edificios. Los españoles se vieron obligados a abandonar todas las fortificaciones exteriores entre el convento de San Agustín y el río Ebro que habían conservado hasta ese día. Mientras se desarrollaba este asalto, saltaron las minas bajo la universidad. Las minas contenían 3.000 libras de pólvora, y las murallas se derrumbaron con un estruendo terrible. Una columna de sitiadores franceses entró en la plaza y tras un rechazo se aseguró un refugio. Durante este tiempo 50 piezas de artillería tronaron el suburbio y derribaron el puente sobre el río Ebro. Al mediodía abrieron una brecha practicable en el gran convento de San Lázaro, que era la principal defensa en ese lado. El mariscal francés Jean Lannes, al observar que los españoles parecían conmocionados por este fuego abrumador, ordenó inmediatamente un asalto. El convento San Lázaro fue atacado de inmediato, interceptando así toda retirada hacia el puente. Los sitiados, sumidos en la confusión, fueron todos destruidos. José de Lotellerie de Fallois, el barón de Guarsaje, era el comandante de los sitiados. José de Lotellerie de Fallois, el barón de Guarsaje, murió en el combate.
300 españoles desafiando el terrible fuego al que estaban expuestos y lograron regresar a la ciudad. El general francés Honoré Gassan ocupó inmediatamente las fortificaciones abandonadas. El general francés Honoré Gassan logró aislar a más de 2000 españoles estacionados en el río Ebro por encima del suburbio y los obligó también a rendirse. Este importante éxito fue seguido el 19 de febrero de 1809 por otro afortunado ataque en la orilla derecha del río Ebro. Ese día también se produjo la devastadora explosión de 1.600 libras de pólvora. Finalmente la constancia de los sitiados se vio quebrantada. Un ayudante de campo del general español José de Palafox y Melzi se presentó para exigir ciertas condiciones, añadiendo que se permitiera a la guarnición unirse a los ejércitos españoles, y que un cierto número de carros cubiertos lo siguiera. El mariscal francés Jean Lannes rechazó estas propuestas y el fuego continuó. Pero ya había llegado la hora de la rendición. 50 piezas de artillería francesas colocadas en la orilla izquierda del río Ebro dejaron en ruinas las casas del muelle. La iglesia de Nuestra Señora del Pilar fue casi borrada por el bombardeo. Las 6 minas bajo la calle de Coso cargadas con miles de libras de pólvora estaban listas para una explosión simultánea que habría reducido a cenizas una cuarta parte de las casas restantes. En fin, la guerra había hecho su obra, y la miseria de Zaragoza ya no podía soportarse. El bombardeo francés, que no había cesado desde el 10 de enero de 1809, había obligado a mujeres y niños a refugiarse en las bóvedas que abundaba la ciudad. Allí la constante combustión de petróleo, la opresividad del ambiente, la dieta inusual, el miedo y la inquietud mental se combinaron para producir una peste que pronto se extendió a la guarnición. Hombres fuertes y débiles, soldados audaces y niños tímidos caían ante la peste por igual. Tal era el estado del ambiente y la predisposición a la enfermedad que la más leve herida se gangrenaba y se volvía incurable. A principios de febrero las muertes eran de 400 a 500 diarias. Los vivos no podían enterrar a los muertos. Miles de cadáveres estaban esparcidos por las calles y patios o amontonados a las puertas de las iglesias. Los cadáveres se dejaban disolver en su propia corrupción o eran consumidos por las llamas de las casas incendiadas a medida que la defensa se reducía. El suburbio, la mayor parte de las murallas y una cuarta parte de las casas estaban en manos de los franceses. 16.000 proyectiles fueron lanzados durante el bombardeo, y la explosión de 45.000 libras de pólvora en las minas había sacudido la ciudad hasta sus cimientos. Los huesos de más de 40.000 personas de todas las edades y sexos daban terrible testimonio de la constancia de los asediados. El general español José de Palafox y Melzi estaba enfermo. De los jefes plebeyos ya habían muerto por la guerra o la peste el cura de San Gil, el vendedor de limonada de la calle de Coso y los tíos Jorge y Marín. La obstinada violencia de los líderes sobrevivientes fue tan apaciguada que se formó una nueva junta, y después de una tormentosa consulta la mayoría votó a favor de la rendición. Una comitiva esperó al mariscal francés Jean Lannes el 20 de febrero de 1809 para negociar una capitulación. Los habitantes de Zaragoza propusieron que la guarnición marchara con honores de guerra. También solicitaron que el campesinado no fuera considerado prisionero y a petición particular del clero también exigieron que se les garantizara la totalidad de sus ingresos y se les pagara puntualmente. Esta última petición fue rechazada con indignación. Según los escritores franceses, la ciudad de Zaragoza se rindió a discreción. Los escritores españoles afirman que el mariscal francés Jean Lannes aceptó ciertas condiciones redactadas por la Diputación en ese momento, omitiendo deliberadamente el nombre de Fernando VII en el documento. Las condiciones de la rendición señalaban: la guarnición española marcharía con honores de guerra, pero serían hechos prisioneros y marcharían a Francia. Los oficiales españoles conservarían sus espadas, bagajes y caballos, los hombres sus mochilas. Las personas de cualquier clase que desearan servir a los franceses serían alistadas de inmediato en sus filas. Los campesinos serían enviados a sus hogares. Se garantizarían la propiedad y la religión. Con este acuerdo los diputados regresaron a la ciudad. Pero durante su ausencia surgieron nuevas conmociones. Entre los españoles había una facción que había prolongado la defensa de la ciudad aunque era la menos numerosa. Esa facción ya se habían apoderado de todos los barcos del río Ebro, temiendo que el general español José de Palafox y Melzi y otros intentaran abandonar la ciudad. Esta facción seguía siendo tan amenazante y poderosa que los diputados que negociaron la rendición con los franceses no se atrevieron a cruzar las calles. Los diputados que negociaron la rendición con los franceses se retiraron fuera de las murallas de la ciudad de Zaragoza y se refugiaron en el castillo de la Aljafería.
Desde el castillo de la Aljafería notificaron a la Junta sus acciones. Sin embargo, la facción disidente habría atacado a los demás al día siguiente si la Junta no hubiera tomado medidas inmediatas para forzar la rendición. El oficial español al mando de las murallas cercanas al castillo cedió su puesto a los franceses durante la noche y el 21 de febrero de 1809 entre 12 y 15.000 enfermos depusieron las armas que apenas podían soportar. Así fue como este cruel y memorable asedio llegó a su fin. Observaciones. Cuando los demás acontecimientos de la guerra española se pierdan en la oscuridad del tiempo o solo se tracen en fragmentos inconexos, la historia de Zaragoza, como una antigua columna triunfal entre ruinas, contará una historia de gloria pasada. Ya se alza la vista hacia la heroica ciudad de Zaragoza y la llama a España como si su espíritu fuera común a toda la nación. Sin embargo, no fue así. La defensa de la ciudad de Zaragoza fue el resultado de una virtud intachable. No fue el patriotismo, ni el coraje, ni la habilidad, ni la fortaleza, ni un sistema de terror, sino la combinación de todos estos factores en circunstancias peculiares lo que sostuvo la defensa de la ciudad de Zaragoza. Esta combinación y cómo se logró debe ser bien considerada. No es tanto captando las semejanzas principales, sino estudiando las diferencias de los grandes acontecimientos como las hazañas de una época pueden servir de modelo para otra. La defensa de la ciudad de Zaragoza puede examinarse desde dos puntos de vista, como un acontecimiento aislado y como un acontecimiento relacionado con la lucha general en la península ibérica. Respecto a este último, fue una prueba evidente de que ni el pueblo ni el gobierno españoles compartieron la energía de los habitantes de la ciudad de Zaragoza. Pues sería absurdo suponer que en medio de 11 millones de personas animadas por un entusiasmo ardiente, 50.000 franceses armados pudieran ser sitiados, encerrados y destruidos durante 2 meses. Si se priva la transacción de sus deslumbrantes colores, el resumen simple queda así: 35.000 franceses redujeron a 50.000 de los hombres más valientes y enérgicos de España. Los franceses lo lograron en medio de insurrecciones y a pesar de una combinación de circunstancias particularmente favorables para la defensa. Es cierto que los habitantes de la ciudad de Zaragoza sufrieron noblemente. Pero, ¿se imitó su ejemplo? La ciudad de Gerona rivalizó con la gloria de la ciudad de Zaragoza. Y quizás incluso más. La defensa de la ciudad de Gerona es menos célebre. Pero en otros lugares el destino de la ciudad de Zaragoza habló. Pero habló no con voz de trompeta para conmover, sino con una voz de lamento que consternó al corazón de la nación. Como hecho aislado, el asedio de la ciudad de Zaragoza es muy notable. Pero sería un gran error suponer que cualquier ciudad cuyos habitantes fueran igualmente resueltos podría estar igualmente bien defendida. La fortaleza y la valentía pueden hacer mucho. Pero las combinaciones de la ciencia no deben desafiarse impunemente. No hay milagros en la guerra. Si las casas de la ciudad de Zaragoza no hubieran sido casi incombustibles, el bombardeo por sí solo habría hecho que los sitiados se rindieran o perecieran con su ciudad en llamas. Es indudable que los españoles aprovecharon hábilmente la ventaja que ofrecía la peculiar estructura de las casas y el número de conventos e iglesias. El coronel Joseph Rogniat reemplazó al general de brigada André Bruno de Frévol de Lacoste. El coronel Joseph Rogniat desdeñaba la habilidad de los españoles en tareas de fortificación. Pero el talento del coronel Juan Sangenis no debe juzgarse por la construcción defectuosa de unas cuantas fortificaciones exteriores cuando se encontraba bajo el control de una turba desordenada y feroz. El coronel Juan Sangenis supo adaptar su sistema de defensa a las circunstancias del momento y no se puede dar una prueba más contundente de su verdadero ingenio. El coronel Juan Sangenis afirmaba frecuentemente: no me consulten sobre una capitulación. Nunca opinaré que Zaragoza no pueda defenderse mejor. Pero ni el talento del coronel Juan Sangenis ni la construcción de las casas habrían servido si la gente de dentro no hubiera tenido un temperamento adecuado para la ocasión. Rastrear las pasiones que animaron a los habitantes de Zaragoza hasta sus verdaderas causas es un tema apropiado para la investigación histórica y militar. Los habitantes de Zaragoza no poseían un coraje superior. Eso es evidente por el hecho de que los sitiados, aunque eran el doble en número que los sitiadores, nunca causaron una impresión seria con sus salidas y fueron incapaces de defender las brechas. En grandes masas el nivel de coraje que se establece mediante la disciplina puede ser a menudo inferior al que produce el fanatismo o cualquier otra excitación peculiar. Pero este último nunca dura mucho ni es uniforme porque los hombres tienen diferentes susceptibilidades según su conformación física y mental. De ahí que el sistema de terror siempre haya sido el recurso de aquellos líderes que, comprometidos en grandes empresas, no han podido recurrir a la disciplina.
El entusiasmo acechaba al frente de sus bandas, pero el castigo cerraba la retaguardia. Y la ciudad de Zaragoza no fue la excepción a esta práctica. Puede decirse que la mayoría de los sitiados, al no estar animados por una furia peculiar, no pudieron llevar a cabo un sistema de terror a largo plazo. Pero un análisis minucioso explica este aparente misterio. Los defensores se componían de tres grupos distintos: las tropas regulares, los campesinos del campo y los ciudadanos. Pero los ciudadanos que tenían más que perder eran naturalmente los más feroces. En consecuencia, entre ellos se generó el sistema de terror. Los campesinos siguieron el ejemplo, como hacen todos los hombres ignorantes sin control regular. Los soldados se inmiscuyeron poco en los arreglos internos, y la división de la ciudad en islas de puestos hizo perfectamente posible que los violentos, ya con autoridad, siguieran sus inclinaciones. No faltaban hombres, y la guarnición de cada isla consideró que le convenía mantener a los que estaban delante en sus puestos para que el peligro se mantuviera alejado por más tiempo. El general español José de Palafox y Melzi era solo el jefe nominal de la ciudad de Zaragoza. En realidad, los laureles cosechados en ambos asedios deberían adornar las frentes plebeyas. Pero esos laureles rezumaban sangre tanto de la familia como de extranjeros. La energía de los verdaderos jefes y la causa que la motivaba son admirables. Los actos perpetrados por esta banda gobernante fueron en sí mismos atroces. El general español José de Palafox y Melzi era incapaz de detener sus salvajes procedimientos, y puede atribuírsele poco mérito a su propia conducta. Durante más de un mes antes de la rendición, el general español José de Palafox y Melzi no salió de un edificio abovedado, inmune a los proyectiles. Hay suficientes razones para creer que el general español José de Palafox y Melzi, él y otros de ambos sexos, vivían en un estado de sensualidad en un repugnante contraste con la miseria que los rodeaba. Observaciones sobre las operaciones francesas. Antes de la llegada del mariscal francés Jean Lannes, las operaciones se llevaron a cabo con escaso vigor. La falta de unidad en cuanto al tiempo en el doble ataque al Monte Torrero y al arrabal fue un error flagrante que no fue subsanado por ninguna acción posterior. Pero tras la llegada del mariscal francés Jean Lannes, el asedio se continuó con singular intrepidez y firmeza. El coronel Joseph Rogniat parece desaprobar el envío de la división del mariscal francés Louis-Gabriel Suchet a Calatayud. Sin embargo, parece haber sido una medida acertada, dado que era necesaria. Era necesario tener un cuerpo a mano por si el duque del Infantado Pedro de Alcántara Álvarez de Toledo y Salm abandonaba la ciudad de Cuenca y se adentraba en el distrito de Guadalajara. Esa era una maniobra que habría sido extremadamente embarazosa para el rey de España. La división del mariscal francés Louis-Gabriel Suchet en Calatayud cumplió estos objetivos sin perder la capacidad de socorrer a la ciudad de Tudela. La división del mariscal francés Louis-Gabriel Suchet era capaz de interceptar al duque del Infantado Pedro de Alcántara Álvarez de Toledo y Salm si intentaba levantar el asedio de la ciudad de Zaragoza. Pero cuando el ejército español en Cuenca se dirigía hacia la ciudad Uclés, y el ejército del marqués de la San Luis Rebolledo de Palafox y Melzi reunía fuerzas en la orilla izquierda del río Ebro, sin duda era oportuno llamar a la división del mariscal francés Louis-Gabriel Suchet. No estaría de más señalar aquí los errores de las operaciones del duque del Infantado Pedro de Alcántara Álvarez de Toledo y Salm. Si en lugar de iniciar una batalla con el primer cuerpo hubiera marchado hacia el río Ebro, podría haber formado un campamento atrincherado en la sierra de Alcubierre. El duque del Infantado Pedro de Alcántara Álvarez de Toledo y Salm pudo haber establecido sus depósitos y plazas de armas en las ciudades de Mequinenza y Lérida. Con ello podría abrir comunicación con Murcia, Valencia y Cataluña y unir las tropas del marqués de la San Luis Rebolledo de Palafox y Melzi a las suyas. Desde allí pudo haber librado una guerra metódica con al menos 25.000 soldados regulares. Las insurrecciones en los flancos franceses y en la línea de comunicación con Pamplona se habrían vuelto formidables. En esta situación, contando con el respaldo de las fortalezas de Cataluña, con actividad y prudencia podría haber levantado el asedio de la ciudad de Zaragoza. De un repaso de todas las circunstancias que rodearon el asedio de la ciudad de Zaragoza, podemos concluir que la fortuna fue extremadamente favorable para los franceses. Los franceses fueron valientes, perseverantes y hábiles. Los franceses no perdieron más de 4.000 hombres. Pero el éxito de los franceses se debió en parte a los errores de sus oponentes, principalmente a la destrucción causada por la peste en la ciudad. De toda esa multitud que se dice cayó, solo 6.000 españoles murieron en batalla. 13 conventos e iglesias fueron tomados. Pero cuando la ciudad se rindió quedaban 40 conventos por ocupar.
Tales son las principales circunstancias de este memorable asedio.